Yo les decía que algo debe haber pasado, porque sí, ahorita yo les explico y ya, yo creo que cuando la que se haga el lunes temprano, ¿no? ¿Qué? No, disponible, nada más que estemos de acuerdo, de común acuerdo. Pero mañana no, sí. Sí, ¿a qué hora? Pues tendrá que Hoy ser en la fue tarde. hoy fue por el movimiento, o sea, pero sí, mañana, nada más dime a qué hora. Seguro que sí, no tendrá ahí, no se ocupará o algo. ¿Perdón? ¿No se ocupará o algo? Mañana, No sé qué. que si no se va a ocupar mañana, No, o sea, no tendrá que moverse o algo. no, este rato fue el crucial, pero ya, nomás la hora para programar. Pues a lo mejor, yo creo que a las 7:30, ¿no? Ya, ya está, 7:30 de la noche. ya está. Sí, pues ya también para que ya lo cierre. Sí, Y ahorita ya les platico el para por que qué. entiendan por qué. Ok, Sí, pues yo estaba estaba en clase, estaba atendiendo la clase que me quedé de esa vez. sí, sí. Entonces, ya quedamos. Mañana 7:30. Muy bien. Cristian, estamos hablando de fútbol, de la final de Chivas. Ah, ¿No? ya se extraña. Eh, Bueno, ¿por qué? profe, ¿se vio el programa o qué? ¿Cuál? El René en vivo. No, pues es que andaba en otros asuntos. No, no fue mi. La Tiene- tecnología es tan Nos, homosexual. nos falló las conexiones. Ah, sí, no Sí, se estuvo pudo. ahí. Güey, Sí se se los pudo, juro que sí se ayer, pudo, cuando nos pero pasó bueno, en cuanto nos pasó la nueva aplicación, yo dije, ya, va a valer ver. sí, No es sé, que nos sí se traba pudo, mucho, güey. pero a la mayoría se nos trababa. ¿Y qué tema era? El programa Era desde la escuela. la digitalización, si es opcional o ya es necesaria, será el tema. Ah, ya. Era la bienvenida. Acá Janet, tengo hasta millón. Janet estaba a punto de llorar. Hola, sí, yo estaba bien estresada. Dije, no, Janet, ya valió esto. una pregunta, Janet, ¿por qué se Y ponen luego tan Cristian nerviosas? no se escuchaba. Y yo pues dije, ¿qué digo? ¿trae eco o qué? Sí, Me o sea, trabó, ¿no? es que yo no Pues no apagué sé. mi micrófono, no sé si lo apagó el profe, no, o sea, no sé. Yo no lo A mí se Hola. la apagué, pasaba yo no lo muteándome, se apagué. muteaba solo, güey. Entonces por eso yo me confié y empecé a hablar. Y cuando vi que Alexis puso varios mensajes de Cristian, tu micro, y ya volteé a ver si estaba apagado, pero yo no lo apagué. Esa aplicación es del diablo, profe, no se meta nunca. Está Así bien es, fea. Pero pues aquí Bueno, no andamos, está profe. fea, pero sí está aquí muy estamos. confusa porque tienen como 10 segundos de Delay. silencio, ¿no? O algo así, como que, ¿Retraso? sabe, está rara. Bueno, muy ¿Qué bien. vamos a aprender hoy, profe? Después No, de... nos estamos quejando, profe. Yo probé 2 celulares y una computadora, profe, y no pude meterme, metí tarde, trabado, la chingada, profe. Perdón, Zoom, perdón, maestros que ven esto de las altas arcas, pero estoy enojado. La verdad, y aquí ya llegó. ¿Quieren ver mi linterna? El que medio salvó nuestra transmisión fue Alexis. Sí. ¿Y Pollo qué hizo mientras yo no estaba? ¿No habló? Estar preguntando, Marco, ¿me escuchas? A ver, señor coordinador, estas quejas, ¿cómo las canalizo? No, ya continuamos con la clase. Es culpa del profe, es culpa del profe. Yo que estuve out. No, del otro profe, de usted no, profe, del otro profe. Sí, me parece que, bueno, son parte de los aprendizajes y también son cuestiones que tienen que ir sorteando, capoteando, entendiendo Coronavirus. cómo apoyarse unos a otros. Son parte de los aprendizajes.
creo que lo que yo alcancé a ver, porque no entré desde el principio, implicaba que sí, vi que era una aplicación diferente y que sí les batallaron, ¿no? Sí, es que se Sí, trababa y batallamos mucho. había mucho delay. Entonces, si yo hablaba, corría el riesgo de que cuando yo empezara a hablar, también hablara Janet, es decir, entonces muchas veces nos quedamos callados todos. Sumado a que el micro se apagaba solo por alguna extraña razón, sumado a que Sí, algunos videos no se veían, que a la de Pera se le desactivó también el video, o sea, fueron muchos errores, profe, que pues, no es Bueno, por... Pero creo que si había un programa para estas fallas era este, entonces tenemos que salir desde el claro, segundo claro. ya. Sí, es que esa parte la tienen que superar, porque sí, me parece que son parte de los aprendizajes. En ese sentido no lo vean tan grave. Ya les retroalimentarán, ya les dirán sugerencias, pero tampoco se vayan al extremo de flagelarse y estas cuestiones, porque si no también les va a costar luego sacar adelante los siguientes programas. Pues véanlo, sí preocúpense, tengan su guión por lo que estoy viendo, eso también es muy importante, que vayan aprendiendo. También la cuestión de sincronizarse, tener planeado un plan B para siempre que suceden este tipo de cosas, plantear un escenario en donde puedan ustedes también mover cosas. Todas esas cuestiones son aprendizajes y a todos nos pasa en algún momento, obviamente en diferentes escenarios, y son parte que hay que, de modo, superar y se vale estar enojado, y se vale reclamar ahorita, porque son parte de sus aprendizajes. Ya no se vale ya cuando tengan camino andado, en donde sí, ya están en otro nivel, ¿no? No sé, es momento de pues, hablar y corregir errores. ¿Y qué papel jugó Alexis ahí? Es que era, en Se primero era la el que no se rifó. le, el primero era el que no se le trababa el 10. internet. Fue el que medianamente si alguien se quedaba callado, pues era como que decía, mira, tenemos problemas con Marco, entonces, y él hablaba. Y en la entrevista sí lo hizo bien. O sea, la verdad, el que salvó esta transmisión fue Alexis, todos los demás estuvimos con fallas. Muy bien. Desde hoy es... Sí, sacó adelante. Sí, muy bien, Alexis. Hoy es el comandante en De jefe. repente desde se hoy. quedaban callados, no sabía si estaban Mira, escuchándome. te mereces un aplauso. Y Eso se llama... uno nomás, uno. Eso antes se le llamaba apuntador, ¿no, profesor? Era el apuntador. En el Es que teatro. nuestro apuntador era por WhatsApp y como se trababa nuestro internet, también se trababa el WhatsApp. Era el que Ay, estaba profesor. ahí dirigiendo a los que se les olvidaba algo en el teatro y demás. Era el que sacaba adelante. O si el actor era Ya bueno. la Puras siguiente, fallas, profe, puras fallas. la siguiente va a ser por Zoom. Ya en Zoom ya no va a haber falla. Fíjese qué bonito estamos hablando, cómo sería. Y, Ay, y prepárense tal vez alguno de ustedes dos, profes, porque a lo mejor y les toca ser entrevistado. sí, güey. Da unos chayos y así, sí, Si güey. quieres Así nomás. después, Valeria. Y Silvia, ¿cómo Ah. actúa? Silvia, vamos a empezar. Pues actuó. Salió de maestra. Muy bien. Vamos a volver a la... ¿Perdón? Así como está ahorita estaba. Bueno, Como callada. ay, Bueno, ya dejen empezar el profe la clase. Silvia. A ver, ahorita ando un poco desorbitado, pero vamos a intentar reunir las neuronas que hay ahorita concentradas. Vamos a hablar del estructuralismo lingüístico. Estructuralismo lingüístico. Pero para empezar, ¿qué entendemos por estructura? ¿Qué será una estructura? Una base Pueden googlear y para... con sus palabras definirla. Perdón, Cristian, una estructura. Es como la base, algo definido sobre un tema, o sea, ya como Una base. para partir de algún lugar.
O sea, se debe partir desde aquí hasta acá. Es como Un la punto de estructura. partida, una base. ¿Qué más están encontrando? Pues si toda estructura está conformada por partes, pues me imagino que debe ser algo como de varias partes se juntan y hacen un algo. O un todo. Ajá, exacto. Muy O un bien. nada, depende. Estructura, un término abstracto. Ajá. ¿Y qué es abstracto? Pues que lo podemos imaginar. Órale. ¿Qué tal, Muy bien. Entonces, una estructura, pues, es un conjunto son partes de un todo, en este caso, de un sistema llamado lingüístico, ¿no? Es decir, todos los componentes que forman un sistema, en este caso de la lengua. Lo que pasa es que Ferdinand de Saussure dio un vuelco en la cuestión lingüística, así hagan de cuenta como en la física, don Albert Einstein volteó la física clásica de Isaac Newton, o bien don Karl Marx lo hizo con la dialéctica y demás de don Federico Hegel. Así también Ferdinand de Saussure hizo cambios diametrales en la concepción de la lingüística, dejando a un lado, por ejemplo, el estudio que habíamos platicado en otras sesiones de la diacronía y la sincronía, ¿no? En el sentido de que hay que hablar como estamos en el momento haciéndolo, porque el lenguaje es vivo y es cambiante. No interesa o no tiene tanto peso específico el estudio del lenguaje en cuanto a que lo estemos utilizando. No decimos, cuando estamos hablando, es que el español, cuando se hablaba en la Edad Media, se hablaba de distinta manera, bla, 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 lo que es la diacronía y la sincronía, ¿no? Ferdinand de Saussure enfoca el idioma como se habla en el momento, dejando a un lado las cuestiones históricas y demás. Y eso ya entra en otro rubro, ¿no? Por ejemplo, la evolución del lenguaje, que sí cambia, el lenguaje es vivo, ¿no? Si queremos, por ejemplo, leer el poema del mío Cid en su tinta, no le vamos a entender. Ese poema está escrito en dos dialectos, en el castellano aragonés, que eran dialectos de la península ibérica, y están pegados mucho, mucho, mucho al latín todavía, ¿no? Son hijos del latín, las lenguas romances, Dixole, Alomo, cosas así, ¿no? Entonces, Saussure habla de que en la estructura, en el andamiaje lingüístico hay varias partes importantes. Uno de ellos es el signo. Ese signo tiene dos variantes, el significado y el significante. Habla, por ejemplo, de una dicotomía, es decir, dos partes opuestas o distintas. Por ejemplo, la A es muy distinta a la B, pero ambas forman una estructura que se llama abecedario, pero cada parte es distinta, la A, a la B, a la C. Así también en un objeto está el significado, el significante, es decir, la imagen acústica y la palabra como tal. Y dice Saussure que también el lenguaje es arbitrario, es decir, no todos hablamos un lenguaje universal, como se pretendía alguna vez en un tiempo determinado. Algunos pensadores y lingüistas y demás quisieron crear un lenguaje universal, le llamaron el Esperanto, hicieron una mezcolanza de palabras de varios idiomas con la finalidad de que fuese un lenguaje universal y que la gran mayoría de los habitantes lo entendiéramos, así fuéramos polacos, alemanes, mexicanos, etcétera, ¿no? Esto no funcionó, pero ahí queda como un registro.
Entonces dice don Saussure que el lenguaje es arbitrario también en el sentido de que, bueno, pues lo vemos, ¿no? La palabra perro, cuando evocamos la imagen de perro, en otros idiomas es arbitrario, o sea, no dijimos, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato, ¿no? Sino por una cuestión de comunidad, de, digamos, una convención comunal, hizo que todos llamáramos a ese mamífero perro, pero es arbitrario en tanto que en otros idiomas ese mismo animal lo decimos de otra manera, ¿no? Can, Dog. dog, ¿sí? Entonces, en ese sentido, habla, entre otras cosas, don Saussure, y su estructura lingüística influyó en otros campos, la sociología, la antropología, el mismo psicoanálisis. Entonces, él da un vuelco al lenguaje, deja atrás tradiciones clasicistas, gramáticas tradicionalistas, y empieza a hacer una estructura del lenguaje en el sentido de que este es el momento, ¿no? A partir de aquí, y pone un ejemplo de un juego de ajedrez, o sea, el momento, el momento. Están dos jugando ajedrez, entonces uno de ellos dice, voy al baño, y le dice al otro cuate que está viendo, a ver, mientras tú juega, y se va él al baño. Y este cuate, si le toca el mover las piezas, no va a decir, a ver, este peón lo movió por esto y por esto. A ver, el caballo está a punto de comerse un alfil. No retrocede, ¿no? Ve el momento, el tablero y dice, estoy en peligro, estoy en jaque o me puedo comer esto. Pero no está diciendo, el caballo lo recorrió desde acá, el peón está bloqueando. No, en el momento él está actuando tal como dejó el tablero el otro jugador. Y así dice don Saussure, el lenguaje en el momento, ¿no? La tradición, la diacronía, etcétera, etcétera. Eso quedó atrás. Y para ello invito al profesor al primer lance al ruedo. Adelante, profesor. Ay, Bueno, en este sentido, el estructuralismo tiene un contexto histórico determinado, ¿no? Así como a usted le gusta mucho el formalismo y a los rusos, ¿no? De manera particular, pues el estructuralismo más bien estará centrado en Francia, que eso también es importante en términos concretos, alrededor, sí, sobre todo el existencialismo y todos estos estudios de las ciencias sociales en general, que se enfocarán más hacia las cuestiones del, de las unidades sociales, por decirlo de alguna forma, eh, entendiéndolas como sistemas, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí se estudia estas unidades como un sistema, como una estructura. Por eso es que sí, Bernard de Saussure va a hacer todas estas cuestiones del análisis de la lingüística por unidades más que por contenidos, ¿no? Que si está el sujeto, el predicado, el complemento directo, el indirecto, y unidades que permitan como entender detrás del significado del lenguaje. Y entonces tomarán todas estas unidades como parámetros para poder como hacer una crítica o una unidad. Y esto lo llevan no solamente al lenguaje y a la literatura, lo llevan a la filosofía, a la antropología, a la sociología, y todo está alrededor de Francia, Sartre, Foucault, Lévi-Strauss y una serie de personajes muy importantes que marcarán una escuela y que van a tratar de entender lo que hay detrás de los contenidos, los dichos, los hechos sociales, etcétera, ¿no? Chomsky mismo, ¿no? Noam Tiene mucho que Chomsky, decirnos aparte de todos estos. Sí. en la gramática, justamente. Comentarios para poner 20,000 puntos. Chorovsky es el que mataron en Coyoacán. ¿O no? Ese no es Sí, sí. Chorovsky. Ah, sí. Ah, ok. León Bronstein, Ok. alias León Trotsky. León Trotsky.
el jefe del Ejército Rojo, que vivió Ok. en la casa de doña Frida Kahlo, judía también, hija de un judío rumano. Sí, sí, Pero acá es Noam Chomsky. ok. ¿Decías? O sea, no es el que decía el profe Chico, no es el que yo digo. No, este se llama Noé Ah, Chomsky. Ese- ok, ok. y Trotsky es aquel que le dieron un guamazo y todavía tuvo energía para aventarle el tintero y quién sabe qué cosas al asesino cubano, allá en Se Coyoacán, dice, ¿no? Se dice. allá por la Coyoacán. Atlántida, en Casi Coyoacán. saliendo a Churubusco, Simón. Dele, que si sabe. Ok, y otra duda. Si el estructuralismo nació en Francia o Francia fue el mayor aportador, digamos, de este movimiento, ¿tuvo que ver con Napoleón Bonaparte algo? ¿Napoleón Bonaparte lo agarró como estandarte o no tiene nada que ver? Profesor, Como para... No, lo que pasa es que el estructuralismo es una corriente relativamente nueva, es de los 40, 50, 60 del siglo pasado. Ok, Estamos hablando de Sartre, por ejemplo, de Michel Foucault, que son grandes filósofos franceses. Michel Foucault murió en el 84, 85, por ahí. de la Sartre pues, enfermedad de de moda la de aquellos días, de SIDA. de SIDA, precisamente. Y ellos lo que hacían era esto, tratar de no ver como el contenido, por decirlo de una forma, del derecho social, sino lo que hay detrás, lo que explicaba, digamos, lo que había en común. Eh, eh, Esto también está llevado a la literatura en términos concretos. En lugar de revisar el contenido, el significado o del hecho histórico concreto de la obra literaria, lo que hacen es más bien estudiar la organización narrativa, las cuestiones formales en cuanto a los personajes, cómo están estructurados, es decir, pero a partir del lenguaje mismo. Es decir, cómo estos personajes utilizan el lenguaje, se va estructurando, y entonces para compararlo con otras obras, y entonces decir, esta obra tiene una estructura muy similar a esta otra, independientemente de que no tenga nada que ver con el aparente contenido, pues eso también es otra forma de analizar las, los hechos pues humanos, no solamente literarios. o Por sea, ejemplo, entonces en el diga, caso de ajá, por ejemplo, como voy a tratar de explicarme desde Michel Foucault. Michel Foucault hace todo un análisis del poder y el poder lo desglosa en unidades para poderlo entender, y entonces él empezará a argumentar que el poder tendrá que ver con un contexto social en donde, para empezar, no hay verdades, sino hay interpretaciones. Y estas interpretaciones se tomarán como verdades cuando la clase social dominante diga que esa es la verdad. Y entonces él encuentra que a lo largo de la historia esto ha estado sucediendo, independientemente si son griegos, romanos, franceses, ingleses, y lo hace desde una unidad estructural, no desde una cuestión de contenido. Porque obviamente, si revisamos la historia desde la formalidad, pues esto difícilmente se podría entender. Bueno, no sé si el ejemplo... Sí, sí, sí. Sí, aparte, decíamos de Francia porque Ferdinand de Saussure él es suizo, era suizo. Entonces hay una distancia relativamente corta entre la Francia y la Suiza. Y aparte, pues Francia desde tiempos inmemoriales ha sido uno de los centros más importantes en el mundo de la cultura, hablando en términos generales, ¿no? La pintura, la filosofía, la literatura. Tanto así que ha habido muchos premios Nobel de ahí de la Francia. Entonces ahí confluían y siguen grandes personalidades del mundo de la cultura. Y Saussure pues no era la excepción, incluso él era de familias, de familia ancestral que se movía en la cultura, había en sus familias geógrafos, historiadores, filósofos, etcétera, ¿no? Entonces él se nutrió en un mundo intelectual desde la niñez y
le pasó lo que a Sócrates, él no escribió. O sea, Sócrates no escribió. Sócrates lo conocemos por Platón, ¿no? Que él escribe lo que Sócrates solía platicar, conversar. Y también Ferdinand de Saussure no escribió. El libro famosísimo que conocemos de él, que me lo encontré en 20 pesos. ¿Sabes qué me dijo? Es que está grueso y vale 20 pesos. Lo miden por el grosor los libros. Entonces, este libro, como tal, lo escribieron dos alumnos con las notas que tomaron de las clases que él daba en la universidad allá en Ginebra. Y es así, una paradoja, ¿no? Siendo lingüista, siendo todo ese tipo de temas que él sabía, nunca escribió como tal, así como Sócrates. Entonces, ese era Ferdinand de Saussure. Cristian, un comentario. Cristian, Alexis, Pera, el mismo Poché. Adelante, compañera, adelante. Pueden googlear y platicar. Pues creo que por lo entendido con lo que usted dice, más añadidura del profe Chico, creo que entonces el estructuralismo nació por esta cuestión de tener a lo mejor un control literario, por así decirlo, que antes a lo mejor no existía como tal. O sea, a lo mejor ahora ya se puede estandarizar o se puede poner como un algo la literatura, no sé cómo explicarlo, a lo mejor, como el profe Chico dice, que es reciente de los 1800, pienso, tal vez analizando, como que pues, nació para eso, para poder jerarquizar la literatura. Espera, ¿quién trae música de fondo? Profesor, adelante. Lo que pasa, bueno, no es 1800, son 1900. El funcionalismo, digamos, el estructuralismo es como una especie de respuesta al formalismo ruso. Y si lo queremos ver así como muy simple, aunque pues, siempre lo simple es lo más complicado, cuando los formalistas lo que intentan es como explicar los propósitos de las cosas. Obviamente tienen que traer la estructura. Y los estructuralistas lo ven al revés. Es primero la función. En el lenguaje, lo dirán estos señores, que la función del lenguaje un niño lo que aprende no son las palabras y los contenidos primero, sino lo que entiende es primero la estructura y va llenando esas estructuras de contenidos. Es decir, pareciera que el niño tiene algún don natural para ir reestructurando las palabras en un orden determinado y a partir de ahí ir armando oraciones que luego van a cumplir una función, por decirlo de una forma muy simple. Esto es más complejo. Lo mismo se ve en los hechos sociales. Lo que pasa es que tanto el estructuralismo como el formalismo no solamente están como enfocados a la cuestión artística, en particular literaria, sino a la cuestión social, al estudio de las ciencias sociales en general, a lo humano, digámoslo así, por decirlo, no a las ciencias naturales, sino enfocado en el entendimiento humano. Y en ese sentido, si se fijan, es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por eso es que las dos escuelas, de cierta forma, tienen cierto antagonismo, son contrarias de alguna forma, y aún entre ellas mismas, los seguidores luego tienen algunas variantes. Esto explica por qué se dan como en lugares distintos y en un poco diferencias en el tiempo. El estructuralismo es más reciente y está enfocado en Francia y tiene que ver con el hecho histórico de Segunda Guerra Mundial, todas las cuestiones históricas que vienen después de la posguerra. Acuérdense que Sartre es el filósofo de la
libertad, la cuestión de la búsqueda de las instituciones sociales más fuertes, las actividades humanas, entender el poder, entender la democracia, entender la libertad. Son conceptos que les gusta mucho como estudiar. Y uno de ellos es el lenguaje en sí mismo, la lingüística, la aplicación en el arte, como, no como acto de comunicación por una función, un propósito, sino como estructura. ¿Qué hay detrás de las funciones del arte? ¿Qué estructuras hacen posible que esa función se dé? Y entonces empiezan a estudiar esta parte, estas unidades que van a ser como la estructura, por decirlo de alguna forma. Bueno, esa es la parte como que yo podría explicar. Ya lo demás, ya el profesor es el experto. No, son las partes. Al estructuralista le importan las partes, ¿no? Si tú armas un carro, en el estructuralismo no importa cómo se ve el carro, si bonito o feo, lo que le importa es qué estructuras se emplearon para formar ese carro, ¿no? Nomás que Alexis quería opinar algo. Adelante, Alexis. Aquí no nos quiere salvar. Mencionaron dos autores, A ver. Ferdinand y Sartre. Sartre, la verdad no los conozco, pero me los pueden decir para buscarlos. ¿Cómo decir? O sea, bueno, para apuntarlos, para buscarlos. Ah, No sé ya. cómo se escriban. Ajá. Se escribe Saussure. ¿No? Ok. Este era lingüista y el otro es profesor, el experto en Sartre. Es filósofo, pero también escritor, y por ahí con cuestiones del Nobel, ¿no? Y una serie de cuestiones particulares, ¿no? Es decir, no acepto el Nobel, por ejemplo, Así es. pero es escritor. Escritor y Es filósofo. decir, sí, es decir, él va a ir a tratar de entender estas unidades sociales y aplicarlas en diferentes lugares, el pensamiento por un lado, pero también en el arte. De hecho, si lo vemos así como históricamente, podemos entender de dónde derivan muchas ideas actuales. El ser humano ahí está Sartre, Jean-Paul Sartre. Y es que decía que cómo se escribían. Sí. Adelante. Y lo que hace, es decir, lo que decía Sartre es, veamos las estructuras, los esqueletos de las funciones sociales para entenderlas, porque entendiéndolas y haciéndolas conscientes podemos transformarlas. Porque el ser humano, su función en la historia es transformar estas estructuras, estas unidades, no la función, no lo que se está moviendo, porque si no va a ser como muy complicado. La misma estructura, lo que le da solidez a la función. Y en ese sentido es como Sartre concibe la historia, el arte, la evolución humana. Detrás de eso hay un concepto de libertad. El ser humano no está esclavizado a lo que ya está en los hechos sociales, sino el hombre puede transformar esa estructura social e irla haciendo mejor. Pero esto implica, bueno, ya desde el punto de vista Sartre, Foucault, demás, el compromiso de ser consciente de esto y hacerlo. Estas mismas ideas pueden ser trasladadas al arte, por eso hay muchos artistas de estas corrientes que son muy disruptivos, que quieren romper las estructuras para poder como forzar el cambio. Bueno, creo que ya me metí de más. Otra idea de Ferdinand de Saussure, ya lo dijimos, que el lenguaje no es estático, es decir, cambia. Y el lenguaje no lo hace un solo hombre, sino la comunidad. Por ejemplo, ahorita, o en las etapas que hemos estado viviendo, si se fijan,
muchas palabras que se usaban en los 60s ya no se utilizan en los 70s. Ahorita muchas palabras que se manejan en la vida diaria no existían en otras épocas, ¿no? Hoy todo el mundo habla de chatear, el Twitter, todo ese tipo de vocablo. Hashtag. Así es, el Instagram y demás, que en generaciones pasadas no existía. Entonces, a eso se opone también Ferdinand. Dice, el lenguaje no es estático ni nada más, hay que estudiarlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Y ahí está la diferencia entre el lenguaje y el habla. Por ejemplo, la lengua es el conjunto de signos lingüísticos estructurados, ahí está la palabra, en un determinado sistema. Y el habla es ya lo que se comunica, se expresa en un momento determinado, en un ahora, incluso en grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, los cholos tienen su tipología al hablar. No sé si los reggaetoneros, pero es decir, hay grupos sociales, ¿no? Los drogadictos Los mis reyes, profe, también. tienen palabras que anda bien cri-cri y que pánico y que Chichiflín. y chiflín y entonces la lengua es viva, ahí está el habla. Ahora, no hay que asustarnos, ¿no? En la vida diaria utilizamos signos. Un signo es un estímulo. Por ejemplo, en la vida diaria hay signos visuales. Un signo visual es, por ejemplo, los colores del semáforo. Tú, por un acuerdo, entre comillas, social, sabes que el color rojo es para una función específica, que el color amarillo también, etcétera, ¿no? Es decir, no hay un tratado, sino ya por la cuestión social sabemos lo que implica cada color. Ese es un signo, un estímulo. Otro signo visual es, por ejemplo, todas las señalizaciones que vemos en lugares, carreteras y demás. El retorno, la curva, son signos de estímulos. Hay signos también acústicos, el portazo de una idem, de una puerta, cosas así, ¿no? Es decir, nos movemos en la vida diaria con signos y un signo es un estímulo. También aquí lo importante es cómo la imagen mental a veces difiere de la cuestión acústica, ¿no? Si yo digo árbol, cada uno va a forjarse una imagen mental de árbol, pero desde su punto de vista, ¿no? Hay quien lo va a hacer muy frondoso, quien lo va a hacer muy escuálido, quien lo va a hacer muy parco. En ese sentido también, si se puede hablar de una anarquía en el sentido de que Sosar decía eso, de que son arbitrarios los términos. Alexis, estábamos esperando tu comentario. ¿No? Profe, Diga. un signo también se puede hacer mediante una expresión corporal o Claro, gestual. la gesticulación. Y es importantísimo, a veces el lenguaje corporal dice más. ¿Qué pasó, Poche? Esto es, ¿no? Un signo corporal. Sí. Luz mundial.